Como dixen que iba a empezar así, hello everybody, sei que estamos na parte internacional da economía social, así que, bueno, a min toca a parte máis institucional de dar a benvida por parte do comité organizador de Pontab a esta mesa redonda, este encontro no que emprendedores da economía social de distintos puntos nos van a mostrar as súas experiencias. Dende logo, si é un placer falar de economía social desde puntos de vista internacionais ou con opinións traídas desde experiencias moi lonxanas, pois con máis razón. E antes de cortar xa o rollo institucional, simplemente comentar que para min é dobre placer ter unha charla sobre Creative Commons, porque a parte de que aplico directamente no meu traballo directo, é unha filosofía na que creo firmemente e con moito pulo. O dito, deixo-vos, creo que vai levar a batuta Ana neste caso, así que, por a miña parte, insisto, un placer tervos connosco e un placer escoitar das vosas experiencias. Muchísimas gracias, Evelio. Como decías tú, la verdad es que hoy está siendo una sesión súper interesante sobre empresas sociales y acabamos de pasar la parte más local, todas las iniciativas que están llevando en Pontevedra, a la parte un poquito más internacional, que se está haciendo desde España, pero hacia afuera, ¿no? Os voy a dar una pequeña presentación de cada uno de los ponentes. Básicamente los voy a dejar hablar a ellos porque son los que saben más de todo lo que vamos a hablar hoy y seguramente lo van a exponer muchísimo mejor que yo. Pero vamos a empezar. Comenzamos con Guajari Velázquez, que nos va a hablar de Creative Commons, Local Point, como decía Evelio, que es súper interesante y que muchos de nosotros ya lo estamos implementando. Así que seguro que Guajari nos va a dar una visión muy entretenida e interesante del Creative Commons. Después pasaremos a que África Rodríguez y Eduardo Seisdedo nos hablen de B Corp, de esa iniciativa y cómo vuestras empresas podrían tener esta acreditación, ¿no?, de B Corp. Y por último, le damos el paso a Guadalupe Vega, que nos va a hablar sobre CoHope, que es una ONG que se dedica a temas de innovación social. Y creo, Lupe, si no me equivoco, que vas a hablar un poquito de CoHope Experience y de todas las iniciativas que estáis llevando a cabo. Así que esta vez sí que no tenemos problemas de tiempo, podemos alargarnos un poquito más porque no hay una sesión después de esta. Así que os dejo para que expongáis todo esto que acabamos de comentar. Y nada, the floor is yours. Vale. Entonces voy Ana, entonces empiezo. Exacto, yo. Tú. Vale, bueno, de todas maneras yo soy muy obediente, me dijiste 15 minutos y yo les prometo que no me voy a pasar de 15 minutos, aunque les tengo que contar una historia que me remonto a bastantes años atrás, ¿vale? Así que voy a compartir mi pantalla para que tal, perfecto, ya la deberían de estar viendo, ¿no? Vale, yo les voy a hablar un poquito de Creative Commons, pero claro, para poder hablar de Creative Commons hay que hablar de muchas otras cosas. Pero bueno, vamos a empezar primero por agradecer evidentemente a la Pontab Storia Ticket to Europe por esta iniciativa. Me parece súper guay para que creo que se conozca más todo este tema de las licencias. Mi nombre es Guajari Velázquez, soy consultor SEO y estoy en este lío aquí, claro, aquí estamos retransmitiendo y evidentemente siempre tenemos el tema online de que no tengo la participación de ustedes. No obstante, veo algunas caras aquí, así que por lo menos me alzan la mano quienes estoy viendo yo aquí. Ana, Eduardo, veo también a Afri, ¿a quién más? Entonces, cuando digo libre, cuando digo free, normalmente asocian a libre. Hay otras personas seguramente dirán gratuito por el tema del inglés, porque aunque no sepas nada de inglés, seguramente lo has tenido en alguna camiseta en algún momento de tu vida. Claro, el problema es que esto es un problema en inglés bastante complicado, porque claro, el free en inglés tiene libre y gratuito al mismo tiempo, pero es distinto en el español. En el español gratis es gratis y libertad y libre es otra cosa totalmente diferente. Entonces esto genera un problema de la semántica. Por eso, cada vez que alguien hable de software libre, ustedes ya dirán, ¿a dónde se está yendo Guajari? Pero créanme, esto va a tener un ciclo. Volvemos al mismo punto, no se preocupen. Cuando yo hablo de software libre, seguramente muchos de ustedes van inmediatamente a pensar en algo gratis, cuando no necesariamente tiene por qué ser así, ¿vale? Es más, si les digo GNU Linux, seguramente, vamos, aquí les explota la cabeza porque muy poquitos lo utilizarán. O sea, aquí si levantaran la mano, o no sé quiénes más estarán allí en la retransmisión de Facebook, poca gente seguramente lo utilizará como sistema operativo. Ahora, si yo les digo, ¿cuántos de ustedes usan un iPhone? Seguramente muchos levantarán la mano,
Bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Que si revisan el aviso legal, se van a dar cuenta que dentro de ese iPhone tienen muchísimo de Linux. Les tengo que contar algo de Linux, entonces, pues, para poder entrar dentro de Creative Commons. Usamos Linux todos los días y ni siquiera lo sabes. Está en tu móvil, está en tu banco, está en las aerolíneas, está en internet, está en los equipos inteligentes de tu hogar. El 92% de los sistemas de computación avanzados que miden el tiempo, hacen predicciones, hacen investigación, está Linux. El 85% de los ordenadores totalmente dedicados a nuestras acciones y a nuestra economía, está Linux. Google, Amazon, Facebook, la mayor parte de Internet corre sobre Linux. Y curiosamente, mucha gente todavía sigue sin conocerlo, cuando es algo que realmente está cambiando nuestras vidas poco a poco sin que nos damos cuenta. ¿Quiénes son los protagonistas de esto? Este hombre, Richard Stallman, son dos personas, hay muchísimas más gente vinculada, evidentemente, pero bueno, los dos protagonistas más importantes es este hombre, Richard Stallman, y este otro, Linus Torvalds. Entonces, estos dos hombres, brillantes a su manera, les tengo que contar una pequeñísima historia de ellos, ¿vale? En el caso de Richard Stallman, un programador, arquitecto de software, él trabajaba en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, temas de sistemas operativos en el 71. Y en ese momento, compartir el software era lo más habitual. Es como que tú te compras un libro y vengas y lo compartas con tu hermana o con tu hermano. Es algo normal, ¿no? Es lo más normal. Como una receta. Siempre digo el tema de la receta. Imagínate una tortilla. Aquí puse un plato de comida mexicana. Pon una tortilla, pon un bizcocho, pon lo que más te apetezca. Seguro que si tú lo preparas y lo llevas a un sitio, hostia, qué rico está esto, ¿eh? Oye, Ana, esto te quedó divino, me pasas la receta y seguro que tú la compartirías sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Esto es lo habitual. Y así se hacía el software antes. Realmente preguntarse ustedes, ¿cómo nace realmente una idea? La idea no nace de nada. Mi tesoro y sale de allí de una forma como si fuera una cosa allí. No, las ideas nacen normalmente de las ideas de otros. Se remezclan de forma continuamente y evidentemente, aunque tú puedas ser una persona brillante, siempre va a haber influencia de tu propia educación, de tu familia, de una serie de aspectos que te van condicionando. Entonces, yo no soy abogado. Aquí África me puede dar pero aunque tampoco África es que se dedique pero bueno, algún abogado que no me vaya a dar un golpe por decir tontas tonterías. Pero bueno, el derecho de autor seguro que todos lo conocen por esta C. Básicamente son normas jurídicas que afirman los derechos morales y patrimoniales que le conceden a los autores por la simple obra de crear una obra, lo que sea. Vale, mi tesoro, bien, eso lo entiendo y hay que, por supuesto que es respetable. Es algo como ha funcionado mucho el sistema durante muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro del copyright, Richard Stallman logró sacar una cosa curiosa, que es el copyleft, que es, fijarse, la CGI parecida pero para el otro lado. El copyleft es una práctica legal que consiste precisamente en lo mismo del derecho de autor, pero con el objetivo diferente: propiciar el libre uso y la distribución de una obra. Eso sí, aquí esto es súper importante que lo entiendan, exigiendo que los concesionarios, quien utiliza eso, lo haga de la misma manera, compartiéndolo de la misma forma que tú lo estás utilizando. Entonces esto fue fundamental para la historia, en ese sentido, desde el punto de vista legal. Ya lo van a entender el por qué el copyleft es tan importante. El hecho es que para Richard Stallman, la cooperación era muchísimo más importante que el copyright, porque la cooperación con los demás constituía lo que es la base de la sociedad. Entonces él dijo, mira, a mí honestamente cuando empezaron, bueno, la historia es un poco más larga, no puedo resumirla aquí en 15 minutos, pero bueno, cuando le empezaron a exigir ciertas cosas de copyright, él no estuvo de acuerdo y dijo, no, yo no estoy de acuerdo con esto en el software. También es verdad que, hombre, ya vieron la foto del hombre, el hombre también tiene bastante de hippie, estamos hablando de los años 70, esta época nos influenció bastante, pero está muy bien, porque evidentemente tiene su influencia el día de hoy, ¿no? Para Stallman, aquí puedes estar más o menos de acuerdo, da igual, estoy mostrando un poco su pensamiento. ¿Quién controla tu ordenador? ¿Eres tú como usuario o tu móvil? Porque es un ordenador. ¿Eres tú como tu usuario? ¿Es el informático que programó el programa que tú estás utilizando para compartir en las redes sociales? ¿O son las empresas que son las que implementan el software? Para Stallman, en el software, o tú controlas tu ordenador, o básicamente estas empresas te van a controlar a ti desde muchos puntos de vista. ¿Por qué? Porque en el software, básicamente en la informática hay dos códigos. Está el código fuente, que es el source código fuente, que es básicamente ese lenguaje que tú puedes entender, una persona que entiende ese lenguaje, que son las instrucciones que le estás dando a las máquinas para qué. Y después tienes el código ejecutable, el código binario, que son las máquinas simplemente. Pero el código binario por sí solo sería muy complejo de sacar algo de valor. En cambio, el código fuente es lo más importante. Entonces, para Stallman, las libertades, para poder tener realmente libertad, tendrías que tener acceso a ese código fuente. Y es donde se establecen las famosas 4 libertades, que son la libertad de usar el programa con cualquier propósito, la libertad de uso, empieza con la libertad 0, evidentemente. 1, la libertad de poder estudiar cómo funciona, poder modificarlo, adaptarlo a tus propias necesidades, esa es una necesidad básica de estudiarlo.
distribuirlo, que lo puedas distribuir como tú consideres que sea adecuado, y la libertad de incluso de poder mejorar y hacer públicas esas mejoras de los demás, de modo que la comunidad se beneficie. Imagínate que la tortilla que hizo Ana o que hizo África, hombre, le faltaba un poco de sal. Bueno, si yo le pongo un poquito más de sal y está más rica, oye, ¿qué más da? Y si le pongo un poquito de chorizo, habrá algo que un sacrilegio, pero da igual, pero puede ser que a una persona le guste y lo puedas mejorar. Esto es un mismo principio. Llévalo a la receta, llévalo al software, da igual. Entonces, para Stallman había una relación de poder abusiva, donde el software propietario, ese concepto de software propietario, puedes controlar aspectos como las funcionalidades, obligar a actualizaciones que no estés de acuerdo, informar de bugs y errores que pudieran llegar a ser explotados, o incluso, que es algo que nos preocupa cada vez más, compartir tu información a terceros, temas de seguridad. Cuando realmente el software siempre fue algo muy libre, que se distribuía como les decía, pero como las recetas, pero cuando se empezó realmente a hablar de software propietario fue en el año 76 con esta publicación de la Homebrew Computer en Palo Alto, California, donde Bill Gates, ya dueño de Microsoft, ojo, evidentemente empezó a hablar de ese concepto de software propietario. Y ojo, tenía sentido, o sea, analizar las cosas históricamente, nunca juzgarlo desde la actualidad. En una carta que él puso en An Open Letter to Hobbies, simplemente decía que robar software, para él era robar software, favorecía que no hubiese una buena calidad de código, una buena calidad de software. Entonces, me da una foto muy chula de él. Entonces, siempre digo, estas cosas debemos analizar. Yo admiro muchísimo la obra de este hombre. Claro, lo que pasa es que en su momento él consideró que eso era lo más correcto y me parece bien, y así funcionó el mundo durante mucho tiempo. Pero habían esos dos modelos, el modelo propietario y el modelo de software libre. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Stallman? Stallman tuvo que renunciar a su trabajo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el 84 y fundó la Free Software Foundation, que sigue el día de hoy, en el 85. Y en el 89 publica la licencia GPL. La licencia GPL era el General Public License, que es muy importante, utilizando precisamente ese concepto que les dije antes del copyleft. Por eso les digo, está todo unido, ¿eh? Sé que parece que me voy por las ramas, pero está todo unido. Una aclaración, en el año 69 había una cosa que se llamaba Unix, que era un sistema operativo portable, multitarea, multiusuario, que ya había sido desarrollado por los laboratorios Bell de AT&T. ¿Qué pasó? Que agarró Stallman, ya libre de trabajar en esta empresa, ya no trabajaba en ningún sitio, entonces dijo, bueno, voy a trabajar en su propia fundación, creó la base de un sistema operativo parecido, que de hecho el acrónimo es GNU, que es It's Not Unix, es una coña. Simplemente era, oye, esto no es Unix, pero es parecido, donde tenía compiladores, intérprete, un entorno de escritorio, pero le faltaba una pieza fundamental. Y en el 91, esa pieza llegó. Esa pieza era el kernel, el núcleo. ¿Qué es lo que hace el kernel? Que lo sigue desarrollando al día de hoy Linus Torvalds. Es facilitar a los programas acceder al hardware, a las máquinas, como tal. Entonces esto era fundamental. Unido a esto, con las licencias, tenemos GNU Linux, ¿vale? Que está este hombre. Uno lo hizo por razones filosóficas, que era un hombre que creía en la colaboración. ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron las motivaciones de este hombre brillante? La diversión. Como lo publicó Just for Fun. Lo hizo por diversión, porque podía y porque es un hombre, evidentemente, debe ser brillante para poder hacer algo así. Entonces, estas dos personas, yo creo que seguro en las historias les da un papel muchísimo más protagonista al futuro. El hecho es que, basándonos en ese concepto del software, que es la cooperación y la descentralización, que es un espíritu muy, muy de la tecnología en la actualidad, entonces nació una segunda corriente, más allá del software libre, en el año 98, que era el open source, que evitaba precisamente esa confusión que les dije al inicio. ¿Se acuerdan lo que les dije de libre y gratuito, que se genera una confusión? ¿Qué es lo que pasa? Que Stallman critica un poco este movimiento porque dice que es más un método de desarrollo que no es un movimiento social, ¿no? Él dice que se enfoca más en beneficios prácticos, del acceso al código fuente, más que en cuestiones de ética o libertad, que sí que son más importantes dentro del software libre. Pero bueno, es cuestión de opiniones. Que sepan que existen estos dos movimientos muy similares con pequeñas matizaciones cada uno. El hecho es que dentro de estos movimientos y todo este tal, viene este hombre que se llama Lawrence Lessig. También es un hombre que además que fue candidato al Partido Demócrata en Estados Unidos. Lawrence Lessig es abogado y académico especializado en Derecho Informático. Fue fundador del Centro para la Internet y la Sociedad en la Universidad de Stanford y creador de Creative Commons, que es aquí donde ves, ya estamos llegando al punto. Fue muy crítico de los derechos de autor y él en su libro Free Culture decía básicamente que el modelo de flexibilización de los derechos de autor debería de ser el nuevo paradigma para un realmente desarrollo cultural y científico desde Internet, ya que lo que él hizo es básicamente apoyarse un poco en el movimiento de software libre de Richard Stallman, estableciendo una serie de escalas. Seguro que esto lo han visto muchísimos de ustedes. De hecho, comentaban ahora al inicio, mucha gente ya utiliza Creative Commons en sus webs. Seguro estos logos los han visto en 1500 webs que han utilizado.
Y ustedes dirán, bueno, ¿qué sentido tiene estas licencias? ¿Por qué? Claro, precisamente para alejarse del copyright por defecto, tenemos estas licencias que nos pueden permitir muchísimas cosas positivas. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, vale, por ejemplo, veamos, CC-O, la primera que vemos aquí, que no sé si me entiendo que están viendo mi mouse. Vale, esta es básicamente que tú, cualquier contenido que esté bajo esta licencia, lo puedes compartir de forma totalmente abierta, sin ni siquiera decir quién es el autor. Esta es la totalmente conocimiento libre. Después tienes poco a poco, vas diciendo, oye, esto lo puedes compartir como te dé la gana, puedes remezclarlo, incluso con fines comerciales, pero lo único que te pido es que digas quién es el autor, ¿vale? Después tienes esta, que para mí es una de mis preferidas, es la que suelo utilizar en casi todas mis webs, bueno, en todas mis webs, en mi podcast y en todo, que es Creative Commons, licencia atribuyendo al autor, puedes remezclarlo, y lo único que te exige, es bastante parecida al GPL, en ese sentido es que lo que hagas tiene que distribuirse con esa misma licencia. Y así vamos, como puedes ver, profundizando en distintos niveles de, por ejemplo, aquí ya no puedes compartirlo con intereses comerciales, ya es un poquito más restrictiva. Puedes compartirlo diciendo el autor, pero ya tal. En otras, puedes compartirlo remezclando y aquí ya, indudablemente, puedes compartirlo, pero tiene que ser exactamente la obra original. No puedes ya remezclarla o utilizarla a tu manera. Entonces, lo más restrictivo sería el copyright. Entonces, perdón. ¿Qué pasa? Que, evidentemente, ya estamos en Arruelo, estamos en el proyecto Redeira, Arruelo y África, que ya todo el mundo, quien conoce a África, sabe que la lía bastante. Entonces, que lía muchísima gente y empieza a unir puntos. Y, ¿qué pasó con ella? Que tenía una muy buena relación con Dinamo, que es un coworking de Viana do Castelo, tiene un grupo de gente maravillosa, y en Portugal tienen el grupo de Creative Commons, está un poquito más organizado que aquí en España. Todavía no hay en España no hay un grupo de Creative Commons realmente bien organizado. Y ellos tuvieron la iniciativa de llevar esto desde el centro a la periferia. Tuvieron la idea de crear estos local points, que serán puntos de información que permitirán a la gente explicar cómo funcionan estas licencias y cómo puede beneficiar tus trabajos, tus empresas, tus servicios, todo. A partir de allí empecé a hablar con la gente, fui al Global Summit el año que pasado, menos mal, porque imagínate, que pude disfrutar de Lisboa en ese momento, ahora ya este año va a tener que ser virtual, menos mal que por lo menos el primer año lo disfruté, la comida portuguesa, y disfruté un evento muy bonito. Entonces, la idea es un poco, nosotros seremos el primer grupo aquí en Pontevedra que estamos creando, el primer grupo nace en Portugal, a partir de ahora nosotros recrearíamos lo que se hizo en Portugal, tendríamos un punto aquí en Pontevedra, se está haciendo otro en Italia, la verdad que la gente de Portugal lo está haciendo súper bien y estoy seguro que hablo por todos que nos sentimos súper orgullosos de formar parte de este proyecto. Para ir finalizando, ¿por qué debemos usar las licencias Creative Commons o el GPL? Ustedes dirán, pero estás de coña, Guajari. Estábamos hablando de copyright, yo quiero proteger mi tesoro y lo mío, y lo mío, y lo mío, y lo mío. ¿De dónde está la pasta? ¿Dónde está la pasta Gans aquí? Yo quiero ver el money, muéstrame el money, ¿no? La idea es que lo que quiero que entendamos es que estamos con un cambio de paradigma desde hace muchísimos años. ¿Lo quieres ver? No lo quieres ver, me da igual. Hay un cambio de paradigma donde hemos pasado de una economía basada en la escasez a la abundancia. Ya antes, tener el control de los productos de la distribución garantizaba la obtención de un beneficio. Eso ya no funciona así, ahora no se genera de esa manera en la abundancia. Entonces, desde muchos puntos de vista, puedes monetizar muchísimo con estas licencias, no solo en tecnología, ojo, no solo en tecnología, es verdad que aquí digo cobrar por software, puede ser por tus servicios, puede ser por una cantidad de cosas, puedes ofertar servicios relacionados, puedes dar soporte, puedes ser intermediario en marketplaces. Tienes muchísimos beneficios económicos del open source y del software libre. ¿Por qué? Porque te amplía el mercado. Tomar en cuenta que con una licencia copyright, tú no puedes distribuir eso. ¿Por qué? Porque estás restringido, estás apretado, esto es tuyo, yo no puedo compartirlo a otra persona. Mientras que si tú tienes algo que puedes compartir, se va a ampliar tu servicio, tu producto, lo que sea, se va a ampliar a muchísimas más personas. ¿Eso qué te va a dar? Una rápida expansión, porque vas a permitir que tus contenidos se repartan más rápidamente. Si tú tienes una web donde tiene copyright, no puedes, en principio, compartir esos contenidos de esa manera. Si tienes una licencia Creative Commons, donde de alguna manera lo proteges, puedes compartirlo. Más credibilidad, ¿por qué? Porque ofreces un modelo más transparente porque estás dando de una forma más abierta tus contenidos. Comunidades que además pueden ampliar y colaborar tu producto porque también se van a beneficiar. Les pondría miles de ejemplos de verdad de cuánta pasta se puede hacer aquí, muchísimos ejemplos, que por 15 minutos, estos 15 minutos no puedo entrar en esos detalles, pero créeme, hay mucho. Es lo que me gusta llamar el poder de la colmena, ¿no? De alguna manera nos beneficiamos un poquito de todos de eso. Entonces, termino con esta cita que me encanta de Jess Jarvis y Google cómo lo haría. Internet añade redes, enlaces a la sociedad, conectando a las personas entre sí con información y acción, y en estas conexiones donde se crea realmente valor. Entonces, ampliemos un poquito nuestra mente en ese sentido, veamos que las licencias
nos pueden ayudar a ampliar más la divulgación de nuestras propias obras. Y bueno, muchas gracias. Por supuesto, todo lo mío, evidentemente, como no podría ser de otra forma, está con licencia Creative Commons. Utilizo, bueno, Wi-Fi, Pixabay Unplugged, como siempre, y bueno, mis sistemas operativos, como siempre. Gracias a todos. Y listo. Fantástico. Muchísimas gracias, Guajari. Pues damos paso a los chicos de Arroelo y Edu y África. Empieza Edu, ¿verdad? Sí, voy a compartir pantalla. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Genial. Bueno, pues espectacular, Guajari, como siempre. Siempre haciéndolo ameno y contando cosas súper interesantes. Afri y yo lo que vamos a hablar es del movimiento B Corp. Bueno, yo, por presentarme, soy Edu Seis Dedos. Mi relación con B Corp empezó un poquito antes, hace unos años, un poquito antes de acompañar a Espacio Arroelo a ser la primera empresa en Galicia en certificarse como B Corp. Y luego me he unido un poquito más al movimiento y ahora soy multiplicador B, que luego, bueno, veréis un poquito más. Lo primero, ¿qué es B Corp? No sé si alguien sabe de qué se trata o es la primera vez que lo escucháis. B Corp son muchas cosas. Lo primero es una certificación, una acreditación, un sello de empresa. Es para empresas. Es una certificación que realmente lo que reconoce son empresas que están teniendo un impacto positivo, su modelo de negocio tiene un impacto positivo en aspectos sociales o medioambientales, ¿vale? Es un estándar que realmente es bastante exigente, como luego seguramente os cuente África, y que no se la dan, es un sello que no se lo dan a cualquier empresa. Realmente es muy rigurosa y hay que hacer las cosas muy bien. La forma en la que B Corp mide es a través de su herramienta, que es una herramienta de medición de impacto, que es el B Impact Assessment, que es una herramienta de autoevaluación online, libre, de acceso libre, gratuito, en el que cualquier empresa puede entrar y medir su desempeño en distintas áreas que ahora vamos a ver. Y luego B Corp también es B Lab, que B Lab es la organización sin ánimo de lucro que está detrás del certificado y detrás de la herramienta, es decir, está conformada por distintas unidades a lo largo del mundo. B Corp nació en Estados Unidos hace unos cuantos años, pero se ha ido extendiendo por todo el mundo y creando distintas unidades funcionales, ¿no? B Lab, hay personas muy especialistas que mantienen actualizada la herramienta de medición y que además hacen la acreditación, una vez que las empresas han pasado la autoevaluación, hacen la acreditación de que esos resultados que han puesto online realmente son ciertos y acredita que esta empresa es merecedora del sello. Pero B Corp, además de todo esto, es algo más. B Corp es un marco aspiracional y aquí lo que me gustaría es compartiros un vídeo de un minutito porque en muy poquito tiempo explica muy bien lo que es el marco. Vamos a compartir por aquí. ¿Estáis viendo la pantalla? ¿El vídeo? El volumen no. ¿El volumen no lo estáis viendo? No. O sea, no ¿Alguien lo sabe estamos cómo se pone el escuchando. volumen? ¿Para que tengo que darle algún sitio para pedir permisos o algo? No sé si estaba el volumen subido en el propio vídeo. A ver, dale a reanudar. Ahí al lado. Sí, Ahí, mira ahí si sí puedes. estaba. Ah, pues no. Sí, sí que está. Sí que está. Lo Bueno, de podemos todas ver. formas, como está Está subtitulado, subtitulado, sí. Por vale, eso. lo volvemos a ver. Lo único que os perdís es la música, pero os pongo luego el link y lo podéis escuchar otra vez.
Vale, pues vuelvo a la presentación anterior. Vale. Como veis, B Corp, además de una certificación, además de una herramienta de medición, pues es también un marco aspiracional de lo que queremos que sea una empresa y de lo que queremos para qué sirva una empresa. Y además, como os va a contar África en unos minutos, es una comunidad de empresas y de personas. Porque tengáis unos datos, B Corp, empresas certificadas B Corp en el mundo, hay ahora mismo más de 3.400 en todos estos países que veis, está en claro crecimiento, yo creo que es un crecimiento ya exponencial. En los últimos años se ha incrementado muchísimo el número de empresas que se certifican y el número de empresas que están esperando, que están cambiando sus procesos para certificarse, también es espectacular. En España hay un poquito menos de 90 empresas, hay casi 90. En Galicia solamente hay 2. La primera fue Espacio Arroelo hace un par de años, a finales del 18, si no me equivoco. Y luego Conservas Pandomar, que están en Villa García y que se certificaron unos meses después que Arroelo. Hay empresas grandes, medianas y pequeñas. Últimamente pues, se han sumado Danone, por ejemplo, en la división española, o todo el grupo Central Lechera Asturiana, que es un grupo del agro bastante potente. Y luego, aparte de, como os comentaba antes, hay una comunidad, hay un ecosistema en el que no solamente hay empresas que están certificadas, sino que además está ampliando este movimiento con personas. Están los multiplicadores B, como os comentaba, yo formo parte de esta comunidad a través de esta figura. Se están lanzando también alianzas, o se están generando alianzas con actores de inversión, del mundo de la inversión corporativa, para desarrollar la inversión socialmente responsable. Se están generando alianzas también con el mundo de la academia, tanto con universidades como con escuelas de negocio, y se está trabajando en la agenda pública para que la conversación esté en la sociedad, ¿no? Y aquí es muy relevante también una alianza que han desarrollado este último año con Global Compact, que es de las Naciones Unidas, también para ver cómo las empresas pueden medir su nivel de desempeño relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. Doy paso a África y luego, si tenemos tiempo, pues os cuento un poquito más sobre el proceso de certificación. Genial. Vale, pues voy a compartir también aquí la pantalla. A ver. Compartir. Vale. ¿Estáis viendo bien todo? ¿Sí? Eso es un sí, perdón, que es que si no tengo que mirar el Zoom. Ana, ¿estáis viendo todo bien? Estamos viendo perfecto. Vale. Vale. Bueno, primero muchas gracias por hacer la intro de B Corp, que fue además una de las personas que compartió desde el principio esa necesidad que veía también de que Espacio Arroelo, y con su filosofía por detrás, tenía que estar presente en estas redes. Y bueno, la verdad que desde que construimos Espacio Arroelo hay una pregunta que siempre está en nuestra mente, ¿no? Y es que si el dinero no existiera, si dejaríamos de crear nuestra empresa. Y para mí la gran respuesta siempre es que, África, perdona. Que no existiera dinero, yo seguiría creando mi empresa. África, entonces, perdona. ¿sí? Tienes una ventana emergente que tapa la presentación. Ah, vale, la de las notas. Ah, vale. Ah, pensaba que eso no se veía. Espera, entonces salgo de esta. Espera. A ver, pausar. Es que ahí me cuenta y todo, y me dice lo que digo. A ver, entonces espera, a ver. Presentar. ¿Ahora sí? Sí, ahora perfecto. Ah, vale. Gracias, Edu, por chivarme. Entonces, bueno, pues como os decía, ¿no? Desde que creamos Espacio Arroelo siempre tenemos en la cabeza esta pregunta, ¿no? Que si el dinero no existiera, si dejaríamos de crear nuestra empresa.
Y la verdad es que nosotros seguiríamos creando nuestra empresa, aunque el dinero no existiera y no fuese lo que nos mueve. Y esto que puede resultar a veces para mucha gente muy loco, ¿no? Pues para nosotros es una forma de entender nuestra empresa, mucho más allá del beneficio económico que produzca. Entonces, eso supone que, claro, es muy importante aliarnos con empresas que piensen de esta misma manera, ¿no? Que su empresa y su modelo de entender el mundo empresarial vaya mucho más allá del beneficio económico que podamos llegar a tener. Por eso conocer la filosofía B Corp para nosotros fue un antes y un después, porque era entender que existen otras empresas, en ese sentido tan locas como nosotras, y que otra forma de entender las empresas era posible. Y por tanto, por eso desde el principio pensamos, vale, esto es una oportunidad de compartir empresas con empresas similares a nuestros valores y a nuestra forma de ver el mundo. Aunque Espacio ROELO abre hace 7 años, el proceso de certificación lo hicimos hace 2 y eso nos ha permitido compartir con empresas con valores muy similares a los nuestros, que es compartir conocimiento libre. Ahí por ello también Guajari para mí es un ejemplo desde el principio. Colaborar y no competir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros ser una B Corp era fundamental. ¿Por qué? Primero, por un lado, porque nos ayuda a entender a nuestras redes internacionales. B Corp, como os ha contado Edu, está en todo el mundo, pero para nosotros también es importante conocer que empresas que puedan tener valores similares a los nuestros, cómo desarrollan eso en sus entornos, ¿no? Su forma de entender las empresas en sus entornos. Y si yo no estoy en contacto con estas empresas, es muy difícil llegar a ampliar también nuestra visión y, por tanto, crear nuevas posibilidades. Por tanto, aumenta nuestro nivel de consciencia, ¿vale? ¿Qué tipo de empresa queremos ser? ¿Vale? Tenemos modelos en nuestro entorno que nos ayudan a eso, porque el conjunto del entorno empresarial, por ahora, no defiende tanto esta forma de ver el mundo empresarial. Por tanto, si yo me alío y, no sé, estamos en contacto con esas empresas que piensan como nosotros, aumentaremos todavía más las posibilidades de ver qué nuevas opciones podemos tener. Y, por tanto, también nos ayuda a vencer miedos, porque B Corp también nos ha enseñado que hay empresas más pequeñas o más grandes que están haciendo proyectos con impacto social muy grande y nos da a entender que, vale, ¿por qué no nosotras también podemos dar pasos hacia crear esos pequeños impactos, porque somos una pequeña empresa, pero que en conjunto puedan generar grandes cambios? Entonces nos ayuda a vencer miedos. Y nos ha ayudado también a hacer los cambios que nos permitan convertirnos en la empresa que queremos llegar a ser, porque B Corp nos ha ayudado a repensar y reflexionar sobre nuestra forma de entender la empresa. Y esto, que ahora os contaré un poquito a Edu, nos ha permitido identificar cambios que se alineaban mucho más con nuestra forma de entender la empresa y de entender el mundo. Por ejemplo, B Corp nos ha hecho analizar nuestras empresas proveedoras. Es decir, no vale que tú seas una empresa B Corp y tus empresas proveedoras tengan valores diferentes a B Corp. No, al final somos todos, somos nuestra empresa, somos con quien nos aliamos y somos también la forma en la que entendemos que tienen que ser nuestras empresas proveedoras. Entonces, eso ha hecho cambios, por ejemplo, en nuestra empresa, en quién es nuestra proveedora de electricidad, por ejemplo, ¿no? Hemos cambiado a una cooperativa, a un modelo de energías renovables, ¿no? Y luego también, por ejemplo, la política de empleo. Para nosotros formar parte de una red que entiende que es muy de valorar elementos fundamentales como la horizontalidad de la empresa, dejar a un lado modelos más verticales, ¿no? Que existen modelos más donde existe una autoridad. Para nosotros nosotros no entendemos nuestra empresa así. Entonces, que B Corp valore eso es fundamental. La flexibilidad en el trabajo en remoto, no porque llegue el COVID, sino como una forma de entender la libertad, porque para nosotros Espacio ROELO es un espacio de libertad creativa, ¿no? Y también porque consideramos que es útil para una persona emprendedora. Por un lado, porque te inspira. Hemos entrado en contacto con empresas como EcoAlf o empresas como Alma Natura, gracias a los encuentros mensuales, que nos inspiran, que ya antes de ser B Corp eran modelos de empresa para nosotros, pues ejemplos, y que ahora podamos estar tan cerca de ellos cada mes, pues es un valor muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite adquirir nuevos conocimientos e innovación en un entorno que a día de hoy puede existir muchísima información, pero al final hay mucha infoxicación. Y para nosotros es como recursos muy sencillos que nos llegan muy rápido y muy interesantes. África, a ver, ahora, que te hemos perdido. Desde cada mes existen microacciones. Nosotros somos personas de hacer. Para hacer cambios primero tienes que empezar a dar pasos. Entonces, siempre están planteando nuevos retos, pequeñas iniciativas con las que poder seguir, por un lado, conociéndonos y también creando impacto.
y además nos permite crear contactos que de otra manera no sería tan sencillo, porque tenemos eso, empresas como he dicho antes, Ecoalf, Danone y demás, que a lo mejor como una pequeña empresa no sería tan fácil. Pero en la comunidad, por ser empresa B Corp, ya somos mucho más abiertas a, vale, es que tienes mis valores y enseguida pues es mucho más fácil ese contacto directo, ¿no? Pero es cierto que no es un camino fácil. Ahora Edu os va a contar un poquito en qué consiste el proceso de certificación, que nos llevó un tiempo, aun siendo una empresa pequeña nos llevó bastantes meses, y a otras empresas, empresas más grandes, llega realmente a ser un proceso de años, ¿no? Y nada, Edu os lo va a contar en resumidas cuentas para que entendáis que por eso no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso también. Efectivamente, el proceso de certificarse no es sencillo. A Friki le llevó meses, pero efectivamente hay empresas, a Ecoalf le llevó casi 2 años. Y eso que hacían cosas que estaban muy bien, pero cumplir con el estándar tan riguroso como B Corp le llevó mucho tiempo. Como decía antes, está la evaluación de impacto, se hace online, es gratuita, la completas y gente de B-Lab, en este caso no está en España, a Roe lo tocó una persona que estaba en Estados Unidos, revisa y te pide evidencias sobre realmente las respuestas que has puesto. Indaga en tu modelo de negocio, trata de entender tu modelo de negocio y ver dónde creas impacto positivo y cuál es, digamos, la operativa habitual de tu empresa. Una vez que superas los requisitos mínimos, que es conseguir 80 puntos sobre 200, pues puedes certificarte como B Corp. Sí que hay una cosa importante y es que B Corp, para darte el sello, te obliga a cambiar tus estatutos y te obliga a cambiar la parte del propósito de la empresa. Requiere que en escritura pública, en tus estatutos, reconozcas que vas a gestionar la empresa teniendo en cuenta aspectos sociales y aspectos medioambientales y que tu único grupo de interés no pueden ser ni los gestores ni los accionistas. Y te obliga a ponerlo en los estatutos. El proceso de evaluación, ahí tenéis el link desde donde podéis acceder. Tiene 5 áreas básicas, que son gobernanza, trabajadores, clientes, comunidad y medio ambiente, en donde se mide la operativa, las operaciones habituales de la empresa, y luego, dentro de estas 5 áreas, tratan de identificar cuál es el modelo de negocio en el que se genera un impacto social o ambiental. Entonces, vas sumando puntos en todas estas áreas. Como os decía, puedes optar al sello a partir de conseguir 80 puntos sobre los 200. Pueden parecer pocos, pero os aseguro que son muchísimos. Las empresas que más tienen están en el orden de 120, 130 puntos y te requiere tener un sistema de gestión en el que vayas, digamos, teniendo muchas de las cosas registradas. Y lo que os comentaba antes, hay un requerimiento legal que hay que considerar a todos los grupos de interés y tener un propósito claro. Muchísimas gracias. Si tenéis más alguna duda o alguna cuestión más de cómo seguir este proceso, pues nos podéis contactar tanto a Afri como a mí y sin ningún problema pues charlamos con vosotros. Gracias. Pues muchísimas gracias, chicos, súper interesante. La verdad es que un poco como lo que decís vosotros, que a lo mejor el proceso es un poco engorroso, pero que vale mucho la pena, ¿no? Después de viendo la finalidad de esa acreditación B Corp. Pasamos a Guadalupe Vega, que nos va a hablar sobre CoHope y todas las iniciativas que están llevando a cabo a través de esta entidad. Adelante, Guadalupe. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por darle un lugarcito a CoHope para que mostremos lo que estamos haciendo y lo que somos como organización. Creo que ahí ya ven la pantalla. Bueno, un poco primero contarles lo que hacemos. Somos una organización que funciona como una plataforma de diferentes servicios que ayudan a impulsar y a fomentar el impacto social en distintas estructuras de la sociedad. La manera que tenemos de hacerlo es promoviendo la innovación como motor de cambio. Muchas veces estamos también creando contenido o eventos para hacer este concepto más habitual,
en las personas, sobre todo en las personas jóvenes también. También ayudamos a crear e impulsar sinergias entre todos los agentes del ecosistema, prestamos estos servicios y además creemos mucho en siempre personalizar los modelos, las acciones y las actividades que nosotros creamos a la idiosincrasia del lugar o de las personas que van a ser los usuarios de la misma. Entonces, en particular, dentro de los diferentes servicios que tenemos y también que estamos creando, hay uno que se llama CoHope Experience, a ver, perfecto, del cual yo me dedico o sea, soy la manager del servicio, a gestionar la mayor parte, que se basa en crear experiencias emprendedoras en zonas que tienen diferentes retos socioeconómicos. Tenemos algunos puntos que son clave, que, bueno, un poco de esto de la adaptabilidad que estábamos hablando, de cada lugar. Si bien nosotros tenemos un método, tenemos como un esqueleto de cómo realizarlo, desde la duración hasta la profundidad de las temáticas, siempre está adaptado. Para nosotros es muy importante a la hora de emprender, o ya sea de manera individual o de manera comunitaria, tratar de siempre hacerlo desde conocimientos y experiencias reales, porque al final es mucho más pragmático y se conecta mucho más con la emoción. Y las personas que llevan a cabo estos proyectos sociales tienen que tener un porqué muy cercano, sobre todo a la hora de los desafíos, ¿no? De la hora de emprender. Y también hacemos mucho hincapié en esto del aprendizaje holístico y crecimiento continuo, nada, por el mundo cambiante y la velocidad que está tomando cada vez más todo, y muchas veces es necesario tener información de sectores que no son directamente lo que nosotros vamos a estar jugando, ¿no? Pero que esta interrelación, esta interconexión hace al diferenciar, hace a ese valor agregado y hace a que ese mismo proyecto, ese mismo emprendimiento, esa misma organización en futuro tenga mucha más capacidad de acción en cuanto a mayor conocimiento tenga del contexto. Entonces, dentro de CoHope Experience tenemos dos puntos clave, dos ejes principales. Por un lado, lo que es el desarrollo de proyectos, de ese emprendimiento en sí, y por otro lado, el impacto en la zona donde se realiza esta experiencia emprendedora. Entonces, dentro de la parte de los desarrollos de proyectos, nos enfocamos en trabajar en un principio con personas que tienen una idea en estado semilla, que están conectadas más bien con el problema que quieren trabajar. Siempre les decimos que no se enamoren de la idea, que eso también se va a ir puliendo a través del programa, pero que todavía les faltan esas herramientas o metodologías para poder llegar a ese modelo de negocio. Que siempre también decimos que tratamos de generar modelos de negocios que sean sostenibles, tanto a nivel ambiental, rentable y social, pero que sean personalizados. Tratamos de conocer y extraer de todo lo tradicional lo mejor, pero entendiendo que las nuevas propuestas están jugando un papel muy importante. Y sobre todo el hecho de que nosotros generamos grupos que son colaborativos en sí mismos, si bien tienen mentorías, por ejemplo, individuales las personas, también tienen mentorías grupales para que entre ellos mismos puedan ir generando estas sinergias y no se sientan solos en el proceso. Por otro lado, el impacto en la zona, mientras todo esto sucede. Entonces, mientras las personas están desarrollando y trabajando en su proyecto, de manera paralela, trabajamos con los vecinos y las vecinas de la zona un reto social que hemos identificado previamente, ¿no? El equipo de CoHope con la zona. Ahora les voy a contar un par de proyectos que tenemos a la vista, que los dos ya deberían haber pasado, pero bueno, hemos tenido un 2020 un poco difícil, los hemos podido realizar de manera digital con otra perspectiva, pero que todavía los tenemos en la galera para apenas se pueda comenzar a realizarlos. Entonces, el primero es en Penelles, es un pueblo de 460 personas en Cataluña. Es un pueblo que su reto es la despoblación, ¿no? Entonces, realmente ha sido un proceso de unos meses de trabajar con ellos, de trabajar con el ayuntamiento, de ver realmente cuál es esta necesidad, si bien la temática es grande, cuáles son las posibilidades del pueblo, para así crear un brief, crear como estas limitaciones para poder trabajar con las personas que van a estar ahí. Va a ser un programa de 30 días, vamos a estar conviviendo
donde de lunes a viernes vamos a tener diferentes talleres, actividades, sesiones siempre interactivas, foros de discusión, y estos talleres de co-creación con el pueblo con este brief. Los fines de semana, en este caso, son libres, pero siempre estimulando que conozcan la zona, que conozcan a la señora que tiene el bar, que puedan seguir interrelacionándose con ese contexto que los rodea. Entonces, si bien nosotros potenciamos que el proyecto o esta idea de proyecto que se genere para el pueblo siga, se lleve a cabo, las personas pueden seguir encontrando con el pueblo, pero hay una realidad que es que ese grupo posiblemente se vuelva a su casa o donde quiera llevar ese proyecto aparte. Pero lo que nos es importante es generar esa conciencia de donde uno vive o donde su proyecto vive, uno tiene que también generar ese impacto positivo, ¿no? Puede aportar desde diferentes estratos y diferentes lugares. Este programa va a terminar con un evento público en el cual incluso una de las personas que llega a tener su proyecto más cerrado o por diferentes ítems va a poder ganar, por así decirlo, un reconocimiento económico para los primeros pasos de inversión. Entonces, ahí ya también seguimos estimulando un poco ese proceso de emprendimiento. Además, más adelante, también hay servicios que pueden contener a través de otras mentorías o asesoramientos un poco más dispersos en el tiempo, cómo sigue el camino de esta persona emprendedora. Por otro lado, otro de los programas de experience que tenemos ahora a realizar próximamente, es un poquito más extremo, es en Argelia, es en un campo de refugiados de Tindouf, y acá cambia un poco, ¿no? Esto que yo les comentaba de la adaptabilidad de los programas. En este caso no llevamos personas al pueblo, sino que trabajamos en esta zona con los jóvenes que forman parte. Vamos a llevarles nosotros la posibilidad de crear diferentes proyectos según los recursos y las limitaciones que ellos tengan. Aquí también cambia la cantidad de días, por ejemplo, pero las herramientas y las metodologías ayudan mucho en el sentido de que ellos realmente son una comunidad muy, muy aislada de ciertos conocimientos que nosotros tenemos por sentado. Entonces, acá yo les pongo dos tipos de co-hope experience totalmente diferentes. El de Penelles lo vamos a ir replicando en diferentes pueblos, en diferentes zonas rurales, no solo de España, sino también de Latinoamérica, y quien dice de todo el mundo. Y incluso también después, como el proyecto de Experience Argelia, también la idea es ir generando diferentes programas, quizás de una semana, de emprendimientos o de modulaciones de proyectos, en zonas donde personas no pueden salir y nosotros podemos ir a trabajar con ellos. Entonces, bueno, la verdad es que ahí tienen nuestra web, por si quieren saber más información también de Co-Hope Experience. Actualmente estamos haciendo también los programas de manera digital. Tenemos proyectos muy interesantes que están ahí dando vuelta. Y nada, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, chicos. Súper interesantes las tres ponencias. Tenemos algunas preguntitas y como vamos bien de tiempos, las voy a lanzar todas. Empezamos, Wahari, ¿are you ready? Venga, vamos allá. Una pregunta dice, ¿en un futuro crees que la tendencia es el open source o software libre? ¿Y cuáles son los peligros que no lo sea? Hombre, sí, yo creo que sí, la tendencia sí. Es verdad que hay muchos movimientos desde ese punto de vista, porque la verdad que anticiparme al futuro suelo ser terriblemente malo anticipándome al futuro, y creo que los seres humanos en general lo son. Creo que siguen habiendo muchos intereses en mantener todo como muy propietario por, evidentemente, controles y normativas, pero bueno, yo creo que sí, porque cada vez la tecnología está más implicada en nuestra sociedad. Entonces, claro, el hecho de que no haya una apertura a cosas que pueden modificar nuestra vida de una manera tan grande, que esa es la cuestión. Ya antes la tecnología era algo ahí, vale, coge el ordenador para hacer un documento, pero que ahora ya no. Ahora la tecnología forma parte de nuestro día a día, entonces realmente creo que sí, que la tendencia debería de ser esa. Y lo malo es que creo que el Internet ha permitido muchas cosas, entre ellas la neutralidad, por ejemplo, de la web, es algo fundamental. Entonces, si no tuviéramos esa neutralidad, si no tuviéramos ese acceso a la información, estaríamos muy mal, estaríamos muy mal. Y sí, yo creo que hay muchos peligros desde ese punto de vista. Yo creo que hay muchos peligros.
ya no solo en términos de licencia, sino en términos de privacidad, y bueno, hay muchas cosas que están allí, pero que bueno, que nos estamos adaptando como sociedad a un mundo cada vez más cambiante. Pero yo sigo siendo optimista, soy de los optimistas, soy de los que creo que normalmente nos adaptamos de forma positiva, y aunque a veces cuesta un poco como mover la pata de un elefante, pero creo que sí vamos a una tendencia cada vez más abierta en ese sentido. De hecho, estos ejemplos de ustedes, de todas las empresas que están aquí mencionando, CoHope, todas estas iniciativas, no creo que sean una cosa minoritaria. Yo creo que es cada vez más la tendencia. Para mí, por lo menos lo veo así. Fantástico, Guajari. Muchísimas gracias. Pregunta para B Corp, para Edu y para África. ¿Cómo veis el mundo empresarial en 10-20 años? Pues, si quieres empiezo yo. Yo creo que el mundo empresarial en 10-20 años habrá cambiado absolutamente a como lo conocemos hoy en día. Es decir, hay procesos como el que está comentando, como el que ha comentado Guajari, de compartir la información. En su ponencia lo ha dicho muy claro de quién son las ideas, a quién pertenecen las ideas. Ya no podemos estar en ese paradigma de que las ideas son de una persona, de una empresa, y la economía tiene que seguir esa senda y tiene que tener en cuenta que las empresas tienen que servir para algo, no pueden servir única y exclusivamente para ganar dinero. Yo creo que estamos viendo cambios radicales en ese sentido. La economía del propósito está a la orden del día y cada vez hay más empresas que han entendido que la sociedad está demandando esto. La sociedad y nuestro medio ambiente nos están dando avisos continuos. O sea, el cambio climático, ahora estamos con la ola del COVID, pero la ola del cambio climático es todavía más grande y nos va a engullir a todos como no cambiemos absolutamente la forma en la que cambiamos. Entonces, yo aquí a veces soy un poco bipolar, en el sentido de hay veces que soy muy pesimista y veces que soy muy optimista, en el que todos nos vamos a dar cuenta y vamos a cambiar. Yo creo que por las buenas o las malas vamos a cambiar y vamos a tener que adoptar modelos de negocio que sean muchísimo más responsables con el entorno y con las personas. Ahí me salía todo el rato creo que lo que ahora somos esos locos bajitos, creo que será la revolución completa que tiene que dar el mundo empresarial, porque si no, yo ya no sé si es positivo o negativo lo que siento, pero creo que o el mundo piensa más desde la colaboración, desde el respeto mutuo y desde entender que hay mucho más que dinero implicado en todo esto, si no creo directamente que la humanidad se extingue. Y el COVID es un ejemplo, vamos, en pequeña escala, pero es un ejemplo. Entonces sí que creo profundamente en la importancia de que a lo mejor en vez de crear 200.000 redes, que realmente nos sumemos a la gente que ya está potenciando cambios y cambios muy reales y que si no los damos nosotros tenemos esa responsabilidad de darlos. Por eso creo que es tan importante que entendamos que esa responsabilidad es nuestra. Nuestra como personas, nuestra como nuestras empresas y nuestra como la herencia que queremos dejar a nuestros hijos, sobrinos y demás. Profundamente. Si no creo que la especie humana se extingue. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, chicos. Y ya finalizando, tenemos una pregunta para Guadalupe, para Lupe, de CoHope. Dice, ¿cuál es la implicación de la ONG en el tercer sector? ¿Coopera CoHope actualmente con otras ONGs a la hora de tener impacto internacional? ¿Y cuál es el valor de esta cooperación? Vale, muy bien. Sí, incluso, bueno, dentro de los otros servicios que tenemos, hay uno que se llama Centro de Innovación Social, que lo estamos creando en Nepal. Estamos trabajando con una escuela, estamos generando diferentes proyectos, diferentes iniciativas para poder potenciar la comunidad de la zona. El mismo proceso lo queremos, está en prototipo y lo queremos ir moviendo por países, siempre de la mano de diferentes organizaciones, porque al final es un poco esto que comentaban, bueno, todos antes, que no hay que inventar la rueda, está bueno trabajar con organizaciones del lugar que saben más para siempre a partir de ese escalón avanzar, ¿no? Y bueno, también con Ticket to Europe tenemos el placer de estar en contacto para estar haciendo otros proyectos muy interesantes también, y lo mismo, desde su experiencia
como organización y con todo lo que tienen en proyectos, también implementar diferentes acciones, ¿no? Y lo mismo, también estamos un poco enfocados ahora para Colombia y para Venezuela, un poco de lo que es Latinoamérica, pero sí ya tenemos un pie en Nepal, estamos trabajando ahí también con otra organización que está llevando, bueno, escuelas y demás, pero sí, la importancia de crear esos lazos con otras organizaciones lo tenemos como eje. Fantástico, chicos. Pues nada, muchísimas gracias por esta sesión tan interesante. Habéis tocado puntos muy distintos, pero muy relevantes a la vez. Y la verdad es que durante todas estas jornadas, desde el jueves, hemos ido desde lo rural a lo internacional, pero siempre pasando por esa vertiente social que creo que nos une a todos y que tenemos que estar muy enfocados, como decíais vosotros, a las personas y a no olvidarnos de esa parte social. Así que muchísimas gracias. Anabel me decía ayer, yo decía, bueno, estamos terminando el Ponta Pestor. No, es que Ponta Pestor sigue. Esperamos que muy pronto podamos implementar la parte presencial, que es la que a todos nos gusta más, aunque creo que también esta parte online es muy interesante porque hemos llegado a personas que seguramente no podríamos haber llegado en otras circunstancias si hubiese sido a nivel local simplemente. Así que agradeceros a todos los ponentes y a todas las personas que nos habéis visto desde Zoom, desde los Facebook, desde todas las plataformas online que hemos activado. Muchísimas gracias al equipo técnico, tanto a Anabel como a Dani, que aún estaba ahí, al pie del cañón, volviéndolos locos cada minuto, básicamente. Y nada, también al equipo, evidentemente, de Ticket to Your y a Roelo y a todo el equipo en general de Ponta Pestor. Así que nos seguimos viendo presencial, online, de la forma que sea necesaria. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, adiós.